Uno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Patricia Gutiérrez, reportera de la Jornada de Oriente, y es un gusto recibirlos en el programa Las Reporteras, que todos los días transmitimos a partir de las 8 de la noche en las redes sociales de esta casa editorial. Y en esta ocasión invitamos al licenciado René Sánchez Pérez, quien es precisamente abogado especialista en Derecho Laboral, y pues hoy nos va a hablar de pues cómo ha sido la atención a trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante lo que va de la epidemia de COVID-19. Pero antes, pues vamos obviamente a dejar que pues salude al auditorio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto, gracias por la invitación. Realmente para nosotros es muy importante contar con estos espacios con los que pretendemos que esta información tan importante pues llegue a nuestros compañeros representados. Nosotros lo hacemos al interior de nuestras asambleas, de nuestros plenos, pero siempre es importante que la información llegue a más trabajadores, aún así a los que no son afiliados de nosotros de la CTM. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bienvenido. Y bueno, vamos a hablarles un poco primero de quién es René Sánchez Pérez. Como ya mencionaba al inicio, él es licenciado en Derecho Laboral. Él desde el 2006 es consejero consultivo de la Confederación de Trabajadores de México en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Infonavit. También fue secretario general del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales de 1996 a 1999. En ese mismo municipio, en el periodo del año 2000 al 2003, también fue regidor. Ha fungido como asesor jurídico de la Federación Regional de la CTM en Grajales, Nopalucan y San José Chiapa, y también fue asesor de la Comisión de Trabajo en el Ayuntamiento de Puebla en el periodo que va de 2014 a 2018. Y bueno, pues vaya que tiene una amplia experiencia pues en el derecho. Y bueno, vamos a comenzar con, en general, cómo han sido atendidos los trabajadores adheridos a la CTM durante la epidemia, los trabajadores que se han infectado, pero también los que tienen padecimientos que no tienen que ver con el coronavirus. Sí, bueno, como todos sabemos, esta es una epidemia que nos vino a agarrar un poco desprevenidos. Sabemos cómo se dieron todas las circunstancias. Tal vez en este mundo tan global veíamos muy lejano cuando escuchábamos que en China se estaban dando los primeros brotes y que luego ya estaban en la mayoría de los países europeos, y luego cómo llegó a nuestro país, al menos a Puebla, a través de un trabajador que llegó ahí a la planta armadora. A partir de ahí, pues obviamente que se da todo un procedimiento dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde, bueno, se empiezan a implantar los protocolos, procesos de reconversión de los hospitales, de las unidades de medicina familiar, porque ya teníamos el antecedente cómo se estaba dando allá en Europa, en Asia. A partir de eso, vinieron acuerdos importantes dentro del Consejo Técnico del IMSS. Por ejemplo, el Consejo Consultivo del IMSS tuvo que suspender sesiones también, precisamente por esta cuestión de la pandemia, porque debíamos tener la sana distancia. Empezamos a implementar sesiones virtuales, unas no oficiales, otras sí, y a partir de ahí, bueno, se da una serie de reacomodos, vuelvo a repetir, de la reconversión de los hospitales. Se implementan áreas especiales, por ejemplo, en La Margarita tenemos un segundo, un tercer piso ya en este momento que está funcionando para los pacientes COVID. Hay también un módulo de atención respiratoria que está en la parte posterior del Hospital de La Margarita, en la parte del estacionamiento, donde también se atienden pacientes con ventilador. También hay un proceso de reconversión en la unidad de medicina familiar número 6, que es la de San Pedro. Ahí hay otro módulo donde también tiene a un aproximado también de 40 camas, pero que ahí son enviados trabajadores que ya van en un proceso de recuperación, que ya no tienen el problema de la falta de oxigenación. Y bueno, pues en esa tesitura se va dando una reconvención también en el hospital de Teciutlán, en el de Tehuacán y en el de Metepec. Aquí sí me gustaría precisar que esta reconvención que se da
en cada uno de los hospitales y en las unidades de medicina familiar son de determinadas áreas. A veces nos alarmamos cuando decimos el Hospital de la Margarita ya está al 100%, pero estamos hablando del 100% precisamente de esa área que fue convertida para a los COVID, pacientes, ¿no? COVID. Entonces, esa es la situación por la que nosotros a veces tenemos que hacer estas aclaraciones, porque cuando se menciona, pues nosotros decimos, está la Margarita al 100%, pensamos que es todo el hospital, y no es así. Por ejemplo, en el hospital de Teciutlán, únicamente hay 20 camas que son destinadas para los pacientes COVID. Obviamente que si decimos que están ocupadas 10, estamos hablando del 50%, pero solamente estamos hablando de ese número de camas. No estamos hablando de la totalidad del hospital. Y así en cada uno de ellos. En general, la atención para nuestros compañeros ha sido adecuada, con todos los problemas que tenemos, como siempre, que los hemos tenido toda la vida. La saturación, seguimos funcionando con unidades médicas que sabemos de hace muchos años. La población derechohabiente pues viene aumentando día con día. Y bueno, pues tenemos esta problemática ahora con lo del COVID, obviamente que pues esto nos ha complicado más. Vamos a irnos un poquito, unos años atrás, con lo del sismo, que nos vino a terminar con el Hospital de San Alejandro, y que bueno, pues ahí no se ha podido avanzar en ese proceso de recuperación de camas. Todo eso origina obviamente que en algunas ocasiones sí se den caos, que la gente se queje, diga que no se le está atendiendo adecuadamente, y sí tiene razón en muchas de las veces. En muchas de ellas también nosotros intervenimos con las autoridades del IMSS y podemos hacer cosas de gestión que nos ayudan a mejorar mucho la calidad y la calidez para la atención de nuestros compañeros trabajadores. ¿Ha habido situaciones donde los trabajadores no sean recibidos o que el tiempo de espera, haya sido demasiado, que pues lamentablemente perdieran la vida, o bien que hayan tenido que recurrir a algún hospital privado? Sí, mira, desgraciadamente nosotros sabemos, todos hemos tenido familiares enfermos. Cuando nosotros nos vemos en una situación así, pues lo que queremos es que nos atiendan a nuestro familiar rápido, porque nosotros estamos sufriendo la angustia de que ya lo vemos que está mal, más con esta enfermedad. Y ha habido muchas veces en que los compañeros acuden a las unidades de medicina familiar, a las clínicas donde todas tienen el módulo respiratorio, y pues resulta que se cae en la desesperación, y a veces ha habido compañeros que o ya nos esperan a la atención o incluso estando dentro solicitan sus altas voluntarias porque prefieren acudir a los medios particulares, que también ahí hay que pensarle mucho, ¿no? Los medios particulares pues realmente el costo de hospitalización, de atención médica, pues es realmente caro. Hace unos días veía un promedio de atención de un paciente COVID que llega hasta los 150,000 pesos diarios. Entonces, ahí es donde tenemos esa problemática, pero sí los ha habido, sí los ha habido. Y ya los que llegan a ingresar, ¿el trato cómo es? ¿Es el adecuado? Hemos visto también, y es lógico por esta saturación, pero no justificable, que hay pacientes que están en las bancas, están en sillas, no hay lugares para que ellos puedan estar reposando en una cama, ¿no? Como debería de ser. Sí, definitivamente es todo un protocolo que se lleva a cabo. Eso también nos lo han informado cuando tenemos las sesiones del Consejo Consultivo. Pues obviamente que se tiene que tomar una placa, se tienen que tomar los síntomas, se debe tomar la prueba, la misma prueba, que bueno, hoy en día ya está funcionando una prueba rápida, pero recordemos que desde el inicio hasta hace algunos meses solamente era la prueba que nos tardaban 4 o 5 días en entregar el resultado. Entonces, mientras no teníamos el resultado, también se estaba dando esa
saturación de los servicios de urgencias, porque mientras, si no sabíamos si era positivo o si era negativo, pues los mantenían en esa área. Ahora la situación es que ya cambió, ya está la prueba rápida y eso nos está dando más prontitud en la atención. Sin embargo, sí, digo, no es tampoco podemos decir que la situación, que el nivel de atención, pues sí ha mejorado, porque también tenemos la cuestión de los médicos que están cansados, que ya llevan mucho tiempo ahí, en fin. Muchos doblan turno, muchos no han ido a su casa, muchos no han descansado. Pero aún así todavía tenemos quejas sobre la saturación en los hospitales. Particularmente, todos lo sabemos, es en la Margarita, donde se concentra el mayor número. Porque aunque el hospital de especialidades está funcionando como hospital COVID, San José, también el hospital de especialidades conserva su protocolo, que solamente recibe a pacientes referidos en este caso del segundo nivel. El segundo nivel son los hospitales de Tehuacán, de Teciutlán, el de Metepec y la Margarita en este caso. Solamente aceptan pacientes que son referidos de esos hospitales, algunas excepciones donde hay pacientes que ya son atendidos de la especialidad, que llegan a urgencias, pero como ahí ya son atendidos por especialistas, pues tienen que ser atendidos ahí mismo. Pero aún así, el que recibe la mayor carga, pues es el Hospital de la Margarita. ¿Hay algún caso emblemático que usted recuerde donde hayan tardado demasiado para atender al paciente con COVID? Y bueno, también hay que hablar de lo bueno, ¿no? ¿Alguno donde haya sido muy rápida la atención? Sí, sí ha habido casos. Fíjese que nosotros siempre estamos insistiendo en la comunicación que debe haber entre el médico tratante o los médicos tratantes y el paciente o los familiares del paciente. A nosotros siempre nos piden intervención en ese tipo, porque ha habido casos que llega un paciente y se interna el día de hoy ya con los síntomas del COVID. El procedimiento es que el familiar deja sus datos, deja su número de teléfono y le dicen, pues no tiene caso que estés acá porque el paciente no lo vas a poder ver, el paciente va a entrar a un protocolo de estudio, nosotros te vamos a llamar por teléfono. Y ha habido casos donde sí pasan 2 días sin que el familiar tenga alguna noticia del paciente. Ahí es donde nosotros hemos intervenido mucho, porque nos llaman y nos dicen, oye, mi paciente lleva 2 días y no sé nada de él. Bueno, entonces ahí nosotros, como tenemos comunicación con los directores de las unidades y de los hospitales, pues intervenimos para pedirles que den los informes necesarios para los familiares del paciente que está internado, porque está con esa angustia de que no sabe nada. Y sí, hay muchos casos, y muchos casos de éxito también, donde ha habido pacientes de avanzada edad que han estado ahí muchos días y que han salido muy bien, y que lejos de lo que sabemos por las estadísticas, que desgraciadamente este virus, pues a quien ataca más, pues es a las personas de la tercera edad y con problemas ya de morbilidad, como todos lo sabemos. Las primeras causas de muerte a consecuencia del COVID y que ataca más duro, sabemos que es la hipertensión, luego es la diabetes, luego es la obesidad. Aunado a ello, la edad. Entonces, depende mucho de eso, pero ha habido casos de compañeros que han salido, y de compañeros de 70, de 80 años que han estado hasta un mes ahí y que han estado con ventilador y que han salido bien, y que están en su casa. Entonces, sí, realmente, como lo mencionas, hay cosas buenas, hay cosas malas. Nosotros reconocemos el trabajo que hace el personal de salud. Nosotros reconocemos también, el licenciado Leobardo hizo un llamado hace algunos días a no caer en la desesperación precisamente del personal médico, ¿no? Sabemos que están cansados, que tienen muchas horas de trabajo, pero bueno, lo que nosotros queremos es que se atiendan a nuestros compañeros trabajadores, pues como es debido, con calidad y con calidez.
Muy bien, y en el caso de los pacientes que no tienen COVID, pero sí que tienen algunas enfermedades como las que ya mencionaba, diabetes, hipertensión, cáncer. Bueno, cáncer me imagino que sí está teniendo un poco de mejor atención, pero en el caso de los que van a consulta externa o que necesitan pues un seguimiento, ¿cómo ha sido este? ¿Sí se les ha dado oportunamente? Sí, mire, bueno, recordemos que estamos nuevamente en el semáforo rojo y cuando se entra al semáforo rojo, pues se suspenden todo ese tipo de... La consulta externa en los hospitales está suspendida. Solamente se están atendiendo a los pacientes que ya tenían una cirugía programada. Es decir, se les valora y si en el momento esa cirugía tiene que ser realizada o llevada a cabo, se puede hacer una de dos en el mismo hospital donde ya tenía programada la cirugía, o bien se puede referir a uno de los hospitales donde el Seguro Social tiene contratada la subrogación. Recordemos que el Seguro Social, a partir del temblor, precisamente el nivel central asignó un presupuesto para poder contratar esos servicios. Particularmente se trabajó mucho con el hospital universitario, que se sigue trabajando con él, se trabajó con la Cruz Roja, se trabajó con el Hospital Puebla. Actualmente se publicó una nueva licitación para los hospitales que quieran trabajar con el IMSS de pacientes que no son COVID, y bueno, pues se tiene una buena respuesta. Ahorita ya están inscritos y tienen la intención, y el Seguro Social tiene la intención de contratar con la Beneficencia Española y con el Hospital Betania. Son los dos con los que el Seguro Social estará refiriendo pacientes que tengan cirugías programadas y que sean más urgentes. Esos pacientes irán a esos dos hospitales y también al hospital universitario. Pero la consulta externa en este momento y las cirugías programadas están suspendidas en el IMSS, a menos que sea de extrema urgencia. Ujú. Y bueno, regresando al tema COVID, se me pasó preguntarle, ¿cuántos decesos de trabajadores adheridos a la CTM se han registrado en lo que va de la epidemia? Bueno, de los trabajadores adheridos a la CTM, afortunadamente, pues digo afortunadamente entre comillas, han sido aproximadamente unos 60, de los que nosotros tenemos conocimiento y llevamos un control. Recordemos que pues las empresas llevan a cabo un protocolo muy importante para tratar de prevenir este tipo de contagio dentro de las empresas. Aún así, pues desgraciadamente se han dado. Algunos de ellos podría presumirse que dentro de las empresas, pero algunos de ellos, la mayoría, desgraciadamente, han sido fuera. De acuerdo a los estudios, a las estadísticas que se tienen, la mayoría de los contagios se están dando en el transporte público, y la mayoría de nuestros compañeros trabajadores, pues obviamente que ocupan el transporte público para llegar a sus fuentes de trabajo. Ujú. También cabe la posibilidad de que no estén respetando los protocolos fuera de casa, independientemente de este asunto del transporte público, que evidentemente es un problema, pero a lo mejor están participando en reuniones o no están usando el cubrebocas o no mantienen el confinamiento cuando así se ordena. ¿Esto también está ocurriendo? Sí, sí, digo, es algo que no podemos ocultar y que se está dando en toda la sociedad, no nada más en el ámbito laboral, ¿no? O sea, se da en toda la sociedad porque desgraciadamente pues la gente no está respetando. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el centro, ¿no? En el centro, cuando estaban cerrados los negocios al 100%, pues veíamos cuánta gente andaba ahí en el centro, ¿no? Y muchos de ellos hasta, pues la verdad, hasta paseando, familias completas, sin cubrebocas, y realmente no había nada que hacer en el centro. Pero desgraciadamente, como dices, los protocolos no se respetan, no hacemos nada a veces por poner de nuestra parte para evitar este contagio. Yo siento, y a veces cuando tenemos las reuniones en nuestra organización, que nos falta mucha concientización todavía entre todos, nos falta más solidaridad para que podamos darnos cuenta de la magnitud de esta enfermedad. Nos estamos dando cuenta por medio de
de las noticias, cómo se encuentran otros países, algunos de ellos que ya van hasta la tercera oleada, y pues todo eso, como inició en otros países, se ha reflejado en México, y nosotros llevamos ese riesgo. Y desgraciadamente, si no nos ponemos a reflexionar qué es lo que vamos a hacer, a obedecer los protocolos que se establecen, pues va a ser muy difícil que salgamos de esto. ¿Hay algunos trabajadores que todavía duden de la existencia del coronavirus, del nuevo coronavirus? Sí, yo creo que sí. Todavía hay algunos, aunque respetan los protocolos que se establecen en las empresas, porque los tienen que respetar, porque es obligatorio, pero sí, todavía hay algunos No hay que opción ahí. todavía dudan que exista el problema. Fíjate que algo, desgraciadamente, que nos ha sucedido es que hemos conocido a gente con la que hemos platicado, no hablamos de nada más de trabajadores, ¿no? De gente en general, que desgraciadamente hasta que no le ha tocado con alguno de sus familiares es como ha creído. Y eso es algo que no nos debe pasar, que no nos debe suceder. Ya cuando dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Pues a mi hermano ya le tocó, a mi primo, ya murió mi tío, ya. Hasta entonces ahí es como dicen, no, pues sí existe, ¿no? Y es algo que desgraciadamente no debería estar sucediendo. Ujú. Y por parte de los patrones, ¿sí se están cumpliendo todo? Ustedes también como sindicato me imagino que están pues ahí sobre ellos, ¿no? Para ver que se cumplan con todas las medidas sanitarias al interior de los centros de trabajo. Sí, recordemos que cuando se cerraron las fuentes de trabajo, después se implementó volver a abrir por etapas, por partes para reanudar los procesos de producción. También el Seguro Social tiene establecido un protocolo donde en la página del IMSS pueden entrar los patrones y ahí ellos tienen que inscribirse para hacer un tipo curso, digamos, y donde el Seguro Social les está dando todas las recomendaciones de acuerdo al tipo de empresa que se trate. Ellos reúnen todos esos requisitos y a partir de ahí también les hacen un tipo de examen de supervisión y ahí les autorizan, fue como se les autorizó que fuera la reapertura de las empresas. Entonces, por ese lado, sí hay mucha vigilancia. Nosotros estamos como sindicato trabajando mucho con nuestras comisiones de seguridad e higiene, que son precisamente las encargadas de prevenir los accidentes y las enfermedades de trabajo. Recordemos que el COVID ya también es considerado como una enfermedad de trabajo, cumpliendo ciertos protocolos que también están establecidos en un reglamento que autorizó el Consejo Técnico del IMSS a nivel nacional. Entonces, también eso es muy importante que nuestros compañeros trabajadores lo sepan. Hay diferentes circunstancias que nos hacen presumir que pudimos obtener el virus en la empresa o que lo pudimos obtener fuera, ¿no? Una de ellas es que recordemos que podemos estar expuestos en la misma empresa con compañeros que tuvieron el virus, que lo tienen, y sin saber, pues estamos conviviendo con ellos. También por el tiempo que llevamos ahí, recordemos que la cuarentena es de 1 a 14 días, hay que ver ese periodo, y también pudimos estar en contacto con algunas superficies que pueden tener el virus. Recordamos que el virus, de acuerdo a lo que nos han manejado clínicamente, pues vive más en las superficies lisas y todo ese tipo de cosas. Entonces tiene que pasar todo un protocolo para que también se nos pueda reconocer como una enfermedad de trabajo. Y a propósito de esto, ¿qué pasa con las incapacidades? Decía el dirigente de la CTM en Puebla, que Leobardo Soto, que no se las están entregando, no las está otorgando el instituto. ¿Esto es así y cuántos casos ya van? Sí, lo comentábamos en la rueda de prensa. A veces se dan circunstancias, vuelvo a repetir lo mismo, de que a veces también el trabajador cae en la desesperación de que, bueno, pues ya tengo síntomas, voy a la unidad de medicina familiar,
pero en la unidad de medicina familiar debo cumplir todo un protocolo para que me digan si amerito o no la incapacidad, si tengo los síntomas, en fin. Ahora ya con la prueba rápida, pues ya en 20 minutos me pueden decir si tengo el virus, ¿no? Entonces, son protocolos que se tienen que cumplir. A veces también sucede que va el trabajador, pero pues se desespera, se va, ya no acude al centro de trabajo, ya tiene una falta, hay que ver cómo cubrir esa falta. Y también ha habido casos donde también el instituto, pues sabemos cómo se da a veces el trato de algunos trabajadores para los derechohabientes, que también les dicen, no, pues es que tú estás bien y pues no meritas incapacidad, regrésate a trabajar. También ha habido de esos casos. Hemos detectado aproximadamente unos 5, no son muchos, pero sí se han dado casos donde sí se les ha negado en el sentido de que no se cumple con ese protocolo, y también a veces el trabajador pues no espera a cumplir con ese protocolo, ¿no? Pero en general, pues el instituto hasta el momento ha tenido una atención buena, con algunas problemáticas de las que ya hemos comentado en el transcurso de la entrevista, pero lo que nosotros pedimos y lo que estamos trabajando con la delegada del IMSS precisamente es que tengamos esa comunicación directa. Nosotros siempre les estamos recomendando a los compañeros pues que cuando tengan ese tipo de problemática, en primera ni salir de la clínica, que se lo resuelvan ahí, y además tienen los contactos de nosotros, hay trabajadores, trabajadoras de atención al derechohabiente en cada una de las unidades de medicina familiar. Es cuestión también de orientar para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer en estos casos. Tenemos comunicación directa también con la delegada del IMSS, su servidor, que soy el consejero, el licenciado Leobardo también, y estamos trabajando en eso. Hemos llegado a acuerdos importantes como como que tengamos esa comunicación directa para que podamos dar solución a este tipo de problemas. Sabemos que es muy complicado, porque también pues no todo el mundo tiene nuestro número de teléfono, no todo el mundo nos conoce, obviamente que nuestros agremiados sí, pero sí se nos da esa problemática. Y hablando precisamente de la delegada, ¿qué peticiones sí les ha resuelto de las peticiones que ha hecho la CTM y cuáles están pendientes por cumplir? Bueno, nosotros más que nada pedimos precisamente pues, que tengamos una atención oportuna, es lo que necesitamos, ¿no? En estos momentos de la atención del COVID, lo que menos nosotros queremos es que nuestros compañeros sean rechazados, que todos sean atendidos. Lo estamos cumpliendo, ella nos apoya mucho en cuestión de gestión, como ya lo comenté. Tenemos peticiones muy importantes que también no han podido concretarse porque también son peticiones que venimos haciendo. Por ejemplo, no hemos podido avanzar en la recuperación de las camas del Hospital San Alejandro. Tenemos ahí atorado un proceso de licitación en cuestión de la demolición del hospital. Ya hay un dictamen que determinó que se tiene que demoler ese hospital porque no es posible. En un principio se manejaba que tal vez quitarle algunos pisos, pero no. El dictamen final es que tiene que demolerse, y ahí se va a construir un hospital de 180 camas, mucho más pequeño por el tipo de suelo. De acuerdo al dictamen, un hospital del tamaño de San Alejandro pues no debió haberse construido en ese tipo de suelo, porque pues ahí vemos el resultado, ¿no? Siendo un hospital que no tiene 40 años, pues ya está completamente inservible. Vemos el de San José, que tiene ya va para los 70 años casi, y es un hospital que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque está en un buen terreno y está bien construido. Son cosas completamente diferentes. Entonces, estamos trabajando en eso. Es una de las principales peticiones, pues, recuperar las camas perdidas por el sismo.
Tenemos un proceso atorado también ahí de licitación de una empresa que demandó la que iba a ser el proyecto del hospital de Cima, el que está en Angelópolis, que eso lo tiene completamente estancado también. Entonces, mientras no recuperemos camas, pues la atención, obviamente que va a seguir siendo la saturación en los hospitales, y pues nos ha ayudado mucho la subrogación a los servicios particulares, pero no ha sido del todo suficiente todavía. Muy bien. Por último, y relacionado un poquito con lo de que hablábamos de las muertes, nos refería que son alrededor de 60 trabajadores los que han fallecido por COVID, pero ¿cuántos se han infectado? Obviamente de adheridos a la CTM. Sí, sí ha habido, en cuestión de infectados, sí. El otro día también manejaba ahí que sí ha sido, no sé, de los agremiados que nosotros tenemos, sí ha sido tal vez no el 1%, pero sí el 0.5%. Estamos hablando de un grueso de unos 600, 700 trabajadores que sí se han infectado. Vuelvo a repetir, no sabemos si ha sido al interior o al exterior. Esa es la situación. De lo que sí tenemos mucho conocimiento es de muchos familiares de compañeros de nosotros, e incluso muchos fallecidos. Créeme que yo he tenido conocimiento de familias enteras que han perdido 3, 4. El último lamentable es de una familia en el municipio de Acajete que no eran trabajadores de nosotros, pero digo lamentable porque murieron 4 hermanos a causa del virus, ¿no? Y así como ese hay muchas historias. Ha muerto el matrimonio, ha muerto un hijo, han muerto el tío, la tía, en fin. Es que realmente esto es terrible y tenemos que hacer mucha conciencia para frenar esto. Muy bien, licenciado, pues algo más que quisiera agregar o algún mensaje para los trabajadores o algún número de contacto para, pues, ojalá que no se encuentren en esa situación de requerir atención médica por COVID, pero, bueno, vaya, que no se infecten, pero bueno, si esto ocurriera, ¿cómo deben de contactar para que les agilicen o les resuelvan en caso de que haya alguna traba? Claro que sí, mira, nosotros siempre estamos pendientes, ha sido la instrucción del licenciado Leobardo. Incluso hemos apoyado a mucha gente sin necesidad de ser agremiados a la organización. Sí quisiera que ojalá por el medio de ustedes de comunicación y al que vayamos a llegar, al que estemos llegando, pues que tengan confianza en nosotros. Nosotros siempre estamos pendientes. Mi número de contacto personal y yo les atiendo a cualquier hora es el 22 24 02 11 26 o al 242 17 17, que es el de nuestra organización. Créeme que nosotros los estamos atendiendo con todo gusto, a veces a las 2, 3 de la mañana, pues ahí estamos haciendo gestiones, porque realmente esto es algo por lo que nadie de nosotros quiere pasar. Todos tenemos familiares que han pasado por esto, al menos yo sí los tengo, y que realmente es angustiante que estemos en esta situación y que no sepamos a veces a quién recurrir. Eso es algo muy preocupante. Afortunadamente nosotros sí lo tenemos, pero ojalá y la gente confíe en nosotros, que nos llame, estamos pendientes y estamos a la orden. Muy bien, gracias, licenciado René Sánchez Pérez, consejero consultivo estatal de la CTM en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también en el Infonavit. Le agradecemos su participación en el programa de las reporteras, le deseamos un muy buen descanso y también un buen descanso a todo el auditorio que nos estuvo acompañando. Hasta luego. Muchas gracias.